Lo vi arrodillado en la arena húmeda, con las rodillas hundidas en la espuma de las olas que lamían la playa como lenguas acusadoras. Mi padre, el hombre que una vez me llamó hijo mientras firmaba los papeles que me desterraban de mi propia vida, ahora suplicaba con las manos temblorosas extendidas hacia mí, como si pudiera borrar 8 años de silencio con un gesto. Perdóname, Javier, balbuceó, las lágrimas mezclándose con la sal del mar, pero yo solo sonreí, porque la venganza no es un perdón disfrazado, es un resort erigido sobre las ruinas de su traición. Y él lo contemplaría desde la casucha que le quedaba, sabiendo que cada euro que gastaba un huésped era un clavo en su ataúd emocional. Aquella mañana en Málaga, el sol de la Costa del Sol se elevaba como un verdugo implacable, tiñendo de oro las aguas del Mediterráneo. Yo, Javier Ruiz, de 38 años, acababa de firmar la última hipoteca para el Olivo Dorado, mi nuevo imperio frente al mar. 8 años atrás, mi familia o lo que quedaba de ella me había expulsado como a un paria. Mi padre, Antonio Ruiz, un empresario textil de mediana monta en el corazón industrial de Andalucía, había descubierto mi aventura con mi propia cuñada, Elena. No era solo un desliz, era un torbellino de deseo prohibido que duró 2 años, alimentado por el vacío que mi matrimonio con Carmen, su hija, había dejado. Carmen era fría como el viento de la sierra, calculadora, siempre más interesada en el estatus que en el amor. Elena, en cambio, era fuego, curvas andaluzas, ojos negros que prometían noches eternas en las cuevas de Ronda. Pero la traición no fue mía sola. Cuando el escándalo estalló, un embarazo inesperado que Elena juró era mío. Mi padre intervino como un patriarca de telenovela barata. Eres una mancha en el honor de los Ruiz, me dijo esa noche en la finca familiar, rodeado de olivos centenarios que susurraban secretos de generaciones. Convocó a la policía local. Falsificó documentos para acusarme de fraude en la empresa familiar, dinero que yo había invertido de mi herencia. Y me envió a la cárcel por 3 años. 3 años en la prisión de Alhaurín el Grande, donde el calor del verano se colaba por las rejas como un recordatorio de la libertad robada. Salí sin un céntimo, sin familia, con solo el tatuaje de una ola en el antebrazo que me hice en secreto, jurando que el mar me devolvería lo que me habían quitado. Mientras caminaba por la playa esa mañana, el resort se erguía a mi espalda, 30 habitaciones blancas como la cal de las casas malagueñas, piscinas infinitas que se fundían con el horizonte, un spa con aceites de oliva de los campos que mi padre alguna vez poseyó. Lo había construido con el sudor de empleos precarios en Barcelona, camarero en Ramblas, luego gerente en un hotel cutre de la Costa Brava, ahorrando cada euro hasta que un inversor anónimo, un viejo conocido de la cárcel que resultó ser millonario, me prestó el capital. Haz que sangren, me dijo en una carta. Y sangrarían. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mis pantalones chinos. Era mi madre, Isabel, la única que nunca me abandonó del todo. Llamadas esporádicas, paquetes de ropa usada envueltos en periódicos con noticias de Málaga. Javier, hijo, ¿has pensado en mí? Ese resort. Es un sueño. Déjame ir contigo. Tu padre. Él no es el mismo. Su voz era un hilo frágil, entrecortada por el llanto que reprimía desde hacía décadas. Isabel había sido la esposa sumisa, la que cocinaba paellas para las reuniones familiares mientras mi padre coqueteaba con secretarias en Sevilla. Ella lo sabía todo sobre Elena, las miradas, los susurros, pero eligió el silencio por el miedo al divorcio, al escándalo en una sociedad donde el honor familiar pesa más que la verdad. Ven, mamá, le dije, mirando cómo las gaviotas planeaban sobre las olas. Pero no esperes que olvide. Colgué y me giré hacia el mar, sintiendo el peso de la sal en la piel. La venganza no era solo el resort,
era invitarla a ella, a mi madre, a presenciar el derrumbe de todo lo que Antonio había construido. Porque ella suplicó mudarse conmigo no por amor puro, sino por el terror de quedarse sola con un hombre que ahora, arruinado por deudas que yo había orquestado sutilmente, un rumor aquí, un socio desertor allá, se desmoronaba como un castillo de arena. Los días previos a la inauguración fueron un torbellino de preparativos. Contraté a locals, camareros con acento malagueño, jardineros que podaban los olivos traídos de la finca familiar, sí. Los compré en subasta, sabiendo que cada rama era un puñetazo al orgullo de mi padre. Elena, ahora divorciada de mí y casada con un banquero de Madrid que la dejó por una modelo más joven, me escribió una mail: «Felicidades, Javier. Ojalá no sea solo para herirnos». Respondí con una invitación VIP, adjuntando una foto del balcón principal. «Ven a ver cómo florece el dolor en el paraíso». La noche antes de que mi madre llegara, soñé con la cárcel. Las rejas se convertían en olas, y mi padre nadaba hacia mí, ahogándose en promesas rotas. Me desperté sudando, el corazón latiendo como un tambor flamenco. Bajé al bar del resort, aún en obras, y serví un brandy solo, contemplando las estrellas que salpicaban el cielo andaluz. ¿Era esto justicia o solo otro ciclo de odio? La respuesta llegó con el amanecer. Un coche polvoriento se detuvo en la entrada, y de él bajó Isabel, con una maleta raída y los ojos hinchados. Me abrazó como si yo fuera el niño que perdió, murmurando: «Mi niño, mi Javier». Pero en su abrazo sentía el fantasma de la culpa. Ella había elegido a mi padre entonces, ahora. ¿Elegía la redención o solo la comodidad? Instalé a mi madre en la suite principal, con vistas al mar que tanto amaba. «Es tuyo todo esto», le dije, mientras ella tocaba las sábanas de lino egipcio como si fueran reliquias. Pero no le conté sobre las cámaras ocultas en el lobby, ni sobre el dossier que tenía sobre mi padre, pruebas de sus affaires, de cómo había desviado fondos de la empresa para pagar deudas de juego en casinos de Marbella. Lo había reunido durante años, con ayuda de un jeque de la cárcel que ahora trabajaba para mí como consultor de seguridad. La venganza era meticulosa, un tapiz tejido con hilos de rabia contenida. Al mediodía, mientras supervisaba la llegada de los primeros huéspedes turistas británicos con acentos guturales y familias españolas en busca de sol, vi un taxi detenerse. De él salió Carmen, mi exesposa, con un vestido rojo que contrastaba con la palidez de su rostro. No estaba invitada, había hackeado la lista, o quizás Elena la había avisado. Se acercó con pasos vacilantes, el viento agitando su cabello corto. «Javier, esto es impresionante». «¿Pero por qué? ¿Por qué ahora?» Sus ojos, aquellos ojos que una vez me miraron con desprecio en el juicio, ahora suplicaban comprensión. Le ofrecí una copa de vino en la terraza, y mientras el sol caía sobre el mar, le conté la verdad, porque el mar no olvida las tormentas, Carmen. Y yo soy la tormenta que regresa. Ella lloró entonces, confesando que había sabido de la aventura antes que nadie, que mi padre la había presionado para el divorcio express. Era joven, Javier. Tenía miedo de perderlo todo. Pero sus palabras eran excusas, y yo las dejé flotar como humo. Esa noche, con mi madre durmiendo en la suite, Carmen y yo compartimos la cama del balcón. Un revolcón de odio y deseo residual que terminó en silencio. Al amanecer, se fue sin despedirse, dejando solo una nota: «No mereces esto solo». No, quizás no. Pero el mundo no reparte méritos, reparte cicatrices. La inauguración fue un éxito, flashes de cámaras locals, brindis con cava de Jerez, risas que ahogaban los ecos de mi pasado. Mi madre, vestida con un traje de lino que le compré, sonreía como una reina desterrada. Pero en la periferia, vi la sombra de mi padre, un coche viejo estacionado en la carretera costera. Él dentro,
observando con binoculares. Sonreí para las fotos, pero en mi mente, el plan avanzaba. El primer paso, filtrar un artículo anónimo en El País sobre las deudas de Antonio Ruiz. El segundo, invitar a Elena para el fin de semana. La red se cerraba, y el mar era testigo silencioso. Los primeros meses en el Olivo Dorado fueron un bálsamo envenenado. Cada amanecer, me despertaba con el rumor de las olas, un sonido que, en la cárcel, había sido solo un recuerdo tortuoso, filtrado por barrotes oxidados. Ahora, era mío, el resort bullía de vida, con huéspedes que pagaban fortunas por masajes con aceite de oliva y cenas de marisco fresco traído de los pescadores de Fuengirola. Mi madre se adaptó como un pez al agua, cocinaba en la cocina principal, paellas que atraían elogios, y tejía lazos con el personal como si nunca hubiera dejado Andalucía. Esto es lo que merecíamos, hijo, me decía mientras pelábamos gambas bajo el sol de mediodía. Pero en sus ojos, veía el fantasma de la culpa. ¿Por qué no me defendió entonces? ¿Por qué esperó 8 años para suplicar mudarse conmigo? La rutina era un escudo contra los demonios. Por las mañanas, inspeccionaba las habitaciones, corrigiendo detalles con el arquitecto local, un tipo seco llamado Paco que olía a tabaco y arena. Señor Ruiz, este lugar es un sueño despierto, me decía, pero yo sabía que era una pesadilla para otros. Por las tardes, nadaba en la piscina infinita, dejando que el agua se llevara el peso de las noches en vela, donde revivía el juicio el juez con su toga negra, mi padre testificando con voz firme, Carmen a su lado con el vientre a un plano, negando el embarazo de Elena como si fuera una invención mía. 3 años. 3 años robados, donde aprendí que la lealtad es una ilusión y el dinero, el único Dios real. Elena llegó un viernes de julio, con el calor asfixiante pegando la ropa al cuerpo como una segunda piel. Bajó del tren en la estación de Málaga con un sombrero de ala ancha y gafas de sol que ocultaban sus ojos, aquellos ojos que me habían arrastrado al abismo. La recogí en mi nuevo Audi, un capricho pagado con las primeras ganancias del resort, y conduje en silencio por la autopista costera, con el mar a un lado y las montañas a otro. Has cambiado, Javier, murmuró, tocando mi mano en el cambio de marchas. El exilio te ha endurecido. Sonreí, porque el endurecimiento era mi armadura, forjada en celdas húmedas y promesas rotas. La instalé en una cabaña privada, apartada de las habitaciones principales, con vistas a una cala rocosa donde las olas chocaban con furia contra las piedras. Esa noche, cenamos en la terraza, langostinos a la plancha, vino albariño helado, y el sol poniéndose como una herida sangrante en el horizonte. Hablamos de todo y de nada, de su hija, a la que había llamado Lucía en honor a una abuela muerta, de cómo el banquero la había dejado con deudas y un corazón hecho trizas. Era tuya, Javier, confesó al fin, con la voz quebrada por el vino. El embarazo. Lo supe desde el principio. Pero tu padre me amenazó. Dijo que si no mentía, nos destruiría a todos. Lágrimas rodaron por sus mejillas, saladas como el mar que nos separaba de la costa. La abracé. Y en ese abrazo, el deseo renació como una llama mal apagada. Hicimos el amor en la arena, bajo las estrellas, con el rumor de las olas como banda sonora de nuestra reconciliación tentativa. Pero la venganza no duerme. Al día siguiente, mientras Elena dormía en la cabaña, envié el dossier a un periodista de El Mundo, un contacto de mis días en Barcelona. El artículo salió esa tarde, el imperio textil de Antonio Ruiz se desmorona, deudas millonarias y afaires ocultos. Lo leí en mi iPad mientras tomaba café en el lobby, con mi madre sirviendo croissants a un grupo de alemanes. Ella lo vio también, y su rostro palideció. Hijo, ¿has hecho tú esto? Negué con la cabeza, pero mis ojos la traicionaron. Esa noche,
Discutimos en la suite, tu padre es un monstruo. Mamá, me quito todo, mi libertad, mi dignidad. ¿Y tú? ¿Por qué lo defendiste? Ella sollozó. Confesando sus propios pecados, había ignorado los affaires de Antonio por años. Por el miedo a la soledad en una sociedad donde las mujeres divorciadas son parias. Quería protegerte, Javier. Pero fallé. Nos abrazamos. Pero el lazo era frágil, tejido con hilos de resentimiento. Carmen reapareció una semana después, esta vez con un propósito. Llamó desde Madrid, necesito verte. Es sobre tu padre. La invité, y llegó en un vuelo low cost, con ojeras que delataban noches sin dormir. Nos reunimos en mi oficina, un espacio minimalista con vistas al mar y paredes de vidrio que reflejaban nuestra tensión. Está enfermo, dijo, deslizando una carpeta médica. Cáncer de pulmón, estadio 3. No quiere decírtelo, pero yo sí. Porque esto, tu resort, los artículos, lo está matando más rápido que el tumor. Sentí un puñetazo en el estómago. No de culpa, sino de ira contenida. ¿Enfermo? Después de todo. ¿Esperaba piedad? Que sufra. Respondí. Pero mi voz tembló. Carmen se acercó, tocando mi mejilla. Somos familia, Javier. O lo éramos. No dejes que el odio te convierta en él. Esa revelación me dolió más de lo previsto. Paseé por la playa esa noche, con Elena a mi lado, contándole todo. Ella, la catalizadora de la ruina, ahora era mi confidente. La venganza es un veneno, amor, murmuró, pero sus palabras sonaban huecas, ella también había bebido de esa copa. Decidí pausar el plan, nada de más filtraciones. Solo observar cómo el olivo dorado crecía. Las reservas se dispararon, un influencer de Instagram lo llamó el paraíso de la redención. Y el dinero fluía como el Guadalhorce en crecida. Mi madre floreció, organizando clases de flamenco para huéspedes, su risa resonando en las noches de tapeo. Pero el destino, ese cabrón andaluz, tiene giros crueles. Una tormenta azotó la costa a finales de agosto. Olas de 3 metros que lambieron las bases del resort. En el caos, mientras evacuaba a los huéspedes, recibí una llamada de la policía. Mi padre había intentado suicidarse, cortándose las venas en su casa de las afueras de Málaga. Sobrevivió, apenas, y ahora yacía en el hospital clínico, con Isabel, mi madre, a su lado, suplicándome que fuera. Es tu padre, Javier. Por Dios. Fui, por supuesto, no por piedad, sino para ver el rostro del enemigo de cerca. En la habitación estéril, con máquinas pitando como verdugos, Antonio me miró con ojos hundidos. Hijo. Lo siento. Pero sus palabras eran débiles, y en mi mente, el twist se gestaba, y si el cáncer no era casual, y si Carmen, en su compasión, había exagerado para manipularme. Dejé el hospital con el estómago revuelto, conduciendo de vuelta al resort bajo la lluvia torrencial. Elena me esperaba en la cabaña, con una botella de ron y promesas de olvido. Pero mientras la besaba, sonó el teléfono, un mensaje de un número desconocido. Celo del niño. No era tuyo. Adjunto. Un ad de hace 8 años. Falsificado o no, que apuntaba a mi padre como el verdadero progenitor de Lucía. El mundo se tambaleó. La traición no era solo mía, era un nido de víboras en el que todos habíamos picado. El mensaje ardía en mi pantalla como una brasa en la piel, iluminando la cabaña con una luz espectral mientras la tormenta rugía fuera, olas estallando contra las rocas como cañonazos de un pasado no enterrado. ¿Qué es esto?, le pregunté a Elena, que se incorporó en la cama, el ron derramándose en las sábanas revueltas. Sus ojos se agrandaron. No de sorpresa, sino de pánico puro. El tipo que delata mentiras acumuladas como arena en una hora de reloj. Javier. No. Eso no puede ser.
Pero lo era, un informe de laboratorio de 2017, fechado justo antes del juicio, con el Andalucía coincidiendo no conmigo, sino con Antonio Ruiz, mi padre. El hombre que me había encarcelado por un pecado que él mismo había cometido en las sombras de la finca familiar. Me levanté, desnudo y temblando, no por el frío de la lluvia que se colaba por las rendijas, sino por la furia que subía como bilis. Dime la verdad, Elena, ¿cuánto sabías? Ella sollozó, cubriéndose el rostro con las manos, un gesto que en otro tiempo me habría ablandado, pero ahora solo avivaba el incendio. Todo. Lo supe después del parto. Tu padre me forzó una noche, durante una discusión con tu madre. Me dijo que era por honor familiar, que si no cedía, arruinaría mi vida. Y cuando quedé embarazada, pensé que era tuyo, hasta que el test lo confirmó. Cada palabra era un latigazo, no solo para mí, sino para el tejido de mi venganza. Había construido el olivo dorado sobre la premisa de mi paternidad robada, de un hijo que nunca tuve, y ahora resultaba que el verdadero bastardo era el patriarca mismo. Salí a la tormenta, la lluvia azotándome como dedos acusadores, y conduje al hospital en la noche negra. Málaga dormía bajo el diluvio, las calles convertidas en ríos que arrastraban hojas y recuerdos. En la UCI, mi madre velaba junto a la cama de Antonio, su mano en la de él, un cuadro patético de lealtad ciega. Javier, gracias a Dios, susurró al verme entrar, empapado como un náufrago. Pero no había Dios en esa habitación, solo demonios disfrazados de familia. Me acerqué a la cama. Antonio semi-inconsciente, tubo serpenteando por su nariz como venas de veneno. Despierta, padre, le dije. Mi voz un gruñido bajo. Sus ojos se abrieron, vidriosos, y en ellos vi el reconocimiento del abismo. Lucía. ¿Por qué? No negó nada. Con voz ronca, entrecortada por el dolor, confesó, fue un error, hijo. Elena. Ella me provocó. Y cuando supe lo del embarazo, vi la oportunidad. Te saqué del camino para proteger el nombre Ruiz. Tú eras débil. Javier, yo lo arreglé todo. ¿Débil? La palabra me golpeó como una ola traicionera. 3 años en Alaurín por su arreglo. Noches en las que soñaba con estrangularlo con las sábanas raídas. Mi madre jadeó, retirando la mano como si quemara. Antonio. Es verdad. Él asintió, y ella se derrumbó en una silla. Un sollozo gutural que llenó la habitación como humo tóxico. Lo supe, Isabel. Pero callé por ti, por la familia. Mentiras sobre mentiras. Un castillo de naipes andaluz colapsando bajo su propio peso. Salí del hospital al amanecer, el cielo gris como mi alma, y regresé al resort donde los daños de la tormenta requerían mi atención, una piscina desbordada, palmeras dobladas como espaldas vencidas. Elena había huido durante la noche, dejando una nota en la cabaña, perdóname. Lucía merece la verdad, pero no así. Llamé a Carmen de inmediato. Ven al resort. Ahora. Ella llegó al mediodía, con el rostro demacrado, y en la oficina le mostré el informe. Tu padre. Nuestro padre. Es un monstruo. Lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no de sorpresa, de alivio culpable. Lo sospechaba, Javier. Por eso el divorcio, por eso te dejé ir. Pero el cáncer es real, lo vi en los rayos X. ¿Otro twist? ¿O solo otra capa de manipulación? La abracé. Y en ese abrazo, sentí el conflicto rasgándome, venganza contra piedad, odio o redención. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones crudas. El resort reabrió con descuentos por la tormenta, atrayendo a más huéspedes, parejas en crisis, familias fracturadas, como si el lugar absorbiera sus dolores para alimentar el mío.
Mi madre se mudó temporalmente a una habitación del Steph, evitando mi mirada. Sumida en un silencio que gritaba H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN. Debería haberte creído, hijo, me dijo una noche, mientras compartíamos un té en la terraza. Pero el miedo. En esta tierra, una mujer sola es nada. Le perdoné, o lo intenté, porque la veía como la primera víctima de Antonio, golpeada no con puños, sino con cadenas invisibles de tradición y honor. Decidí confrontar el núcleo, visité a Lucía en su colegio privado de Marbella, donde Elena la había dejado con una tía antes de desaparecer. La niña, de 7 años, tenía mis ojos, o eso creía al principio, pero él mentía. Jugamos en el patio, patadas a un balón bajo el sol implacable, y en su risa vi un inocente atrapado en la telaraña. «Eres guapo como papá», me dijo, y el puñal se hundió más profundo. «¿Papá?» Para ella. Yo era el tío fantasma que traía regalos. Le prometí visitas, un futuro lejos de las sombras Ruiz. Mientras tanto, el plan de venganza mutó. En lugar de filtraciones, contraté abogados para demandar a Antonio por difamación y fraude, usando el AN como prueba. El caso explotó en los medios, escándalo familiar en Málaga, empresario acusado de incesto y cárcel injusta. Las acciones de la textil Ruiz se desplomaron, proveedores desertaron, y Antonio, desde su cama de hospital, vio su imperio evaporarse como niebla matutina. Mi madre lo visitaba aún, dividida entre el deber y la verdad, pero cada regreso al resort era más pesado, su rostro marcado por surcos de duda. Carmen se convirtió en aliada inesperada. Se mudó al resort por unas semanas, alegando apoyo emocional, pero sus noches en mi cama eran un bálsamo amargo, reviviendo viejos rencores con besos que sabían a sal y a arrepentimiento. Te amé una vez, Javier, murmuraba en la oscuridad, antes de que todo se pudriera. Pero el amor era un lujo que no podía permitirme, era combustible para la ira. Juntos, planeamos el golpe final, una junta de accionistas donde yo, como accionista minoritario oculto, había comprado acciones durante mi exilio. Votaría por la disolución de la empresa. El clímax se acercó en septiembre, con la vendimia en los viñedos cercanos perfumando el aire de mosto dulce. Antonio fue dado de alta, frágil como un olivo viejo, y mi madre lo trajo al resort para una reconciliación. Lo vi llegar en una silla de ruedas, empujada por ella, el mar burlándose de su debilidad. En el lobby, rodeados de huéspedes indiferentes, le ofrecí una copa. Bienvenido a casa, padre. O a lo que queda de ella. Sus ojos, nublados por la morfina, se clavaron en los míos. Has ganado, hijo. ¿Pero a qué precio? El precio era mi alma, pero no se lo dije. En cambio, activé la grabadora oculta, su confesión, para los abogados. Esa noche, la tormenta emocional estalló. Mi madre me confrontó en la suite, estás destruyéndonos a todos, por venganza. Javier, valió la pena. Grité de vuelta. Años de rabia saliendo como lava, tú me destruiste primero. Callando. Elena llamó entonces. Desde un hotel en Granada, Lucía pregunta por ti. Y yo. Te necesito. El teléfono cayó. Y en el silencio, sentí el primer crack en mi armadura. ¿Era esto justicia? ¿O solo otro ciclo de pérdida? La junta de accionistas se celebró en una sala asfixiante de oficinas en el centro de Málaga, con el olor a café rancio y ambición flotando como humo de cigarrillos prohibidos. Yo llegué en traje oscuro, el mar aún pegado a mi piel desde la ducha matutina en el resort. Un recordatorio de que mi verdadero trono estaba en la costa, no en estos cubículos de poder efímero. Antonio estaba allí, en una silla de ruedas al fondo, su figura encorvada como un pergamino antiguo, flanqueado por abogados que sudaban más que él. Mi madre se sentó a mi lado, su presencia un peso muerto,
Sus ojos rojos de noches en vela dividida entre dos hijos yo, el vengador, y él, el pecador arrepentido. El presidente, un viejo zorro de bigote canoso llamado Don Rafael, abrió la sesión con formalismos que sonaban a letanía fúnebre. Señores Ruiz, el destino de Textiles Ruiz pende de un hilo. Presenté mis acciones, el 15%, acumulado en secreto a través de testaferros durante mi tiempo en Barcelona, financiado con propinas y sueños de revancha. Los murmullos se elevaron como olas en tormenta cuando revelé el ADN, proyectado en una pantalla blanca, prueba de fraude. Mi encarcelación fue un montaje para encubrir sus pecados. Antonio. La sala estalló en caos, gritos, papeles volando, mi padre tosiendo sangre en un pañuelo. Mentiras. Graznó uno de sus aliados. Pero el informe era irrefutable, sellado por un laboratorio suizo. Votamos. Mi voto inclinado la balanza, disolución inmediata. Activos subastados. Antonio me miró entonces. No con odio, sino con una tristeza profunda. El tipo que perfora armaduras. Eres mi espejo, Javier. Duro, implacable. Mi madre se levantó, temblando, basta. Esto no es justicia, es matricidio. Salió corriendo, y yo la seguí al pasillo, donde se derrumbó contra la pared, sollozando. Le has quitado todo, hijo. ¿Y ahora qué? ¿El resorte llenará el vacío? Sus palabras me golpearon como un revés de flamenco, porque en el fondo, sabía que no. El olivo dorado era un monumento al dolor, no un hogar. Regresamos al resort en silencio. El Audi devorando kilómetros de autopista bajo un cielo plomizo que amenazaba más lluvia. Elena nos esperaba en la entrada, con Lucía de la mano. La niña con un vestido blanco que contrastaba con la tensión en el aire. Papá, dijo la pequeña, corriendo hacia mí, y por un instante, el mundo se detuvo. ¿Papá? Elena había hablado, rompiendo el pacto de silencio. La abracé, inhalando su olor a chicle y mar, y en ese abrazo, el twist me partió en dos, no era hija de Antonio. El ADN era falso, plantado por Elena en un arrebato de pánico para protegernos. Quería que lo odiaras más, Javier. Para que no volvieras a él. La confesión salió en la terraza, con el sol poniéndose como un veredicto. La furia fue cegadora. ¿Me usaste? A mí. Después de todo. Elena lloró. Lucía asustada en brazos de mi madre. Pero el daño estaba hecho. La eché del resort esa noche, bajo la luna llena que iluminaba la playa como un escenario de tragedia griega. Carmen, que había asistido a la junta como espectadora neutral, se quedó. Déjala ir, me dijo en la cama, sus dedos trazando el tatuaje de la ola en mi brazo. El odio nos consuma a todos. Hicimos el amor con urgencia, como si pudiéramos ahogar el caos en sudor y gemidos. Pero al amanecer, ella también se fue, necesito tiempo, Javier. Para sanar. El resort sufrió las consecuencias. Reservas cayeron. Los medios locals, oliendo sangre, publicaron El hijo pródigo destruye el legado familiar. Huéspedes cancelaban, citando atmósfera tóxica, y el personal murmuraba en los pasillos, mirándome como a un tirano. Mi madre, harta, empacó su maleta, me voy con tu padre, Javier. No por amor, sino por piedad. Tú. Encuentra paz. Su partida fue un vacío, el primero real desde la cárcel, porque ella era el único hilo que me ataba a la humanidad. Sola en la suite principal, bebí hasta el amanecer, contemplando el mar que ahora parecía burlón. Llamé a Paco, el arquitecto, expande el spa. Hazlo un santuario. Era un intento de redención, de transformar el monumento al odio en algo curativo. Pero el clímax aún acechaba. Una semana después, Antonio murió. Un infarto, agravado por el estrés de la disolución.
Mi madre me llamó desde el hospital, ven al funeral, hijo. ¿Por mí? Fui. Vestido de negro bajo el sol implacable de octubre. El cementerio de San Miguel abarrotado de curiosos y exocios. En la tumba. Con olivos centenarios como testigos. Hablé, descansa. Padre. Tu legado es mío ahora. Pero las palabras eran huecas, el hombre que enterrábamos era un extraño. Un catalizador de mi ruina y renacimiento. Lucía se acercó entonces, con flores silvestres en la mano. Abuelo se fue al mar, dijo. Y en su inocencia. Vi el twist final, la niña no era de Antonio, pero en mi corazón. Ya era mía. Elena regresó esa noche al resort, suplicando, déjame quedarme. Por Lucía. La dejé. No por amor, sino por la niña. Un puente frágil hacia algo nuevo. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Vendí los activos de Textiles Ruiz, invirtiendo en el resort una ala infantil. Clases de surf para locals. Carmen volvió esporádicamente, como una amante fantasma. Y mi madre, viuda ahora, se instaló en una cabaña permanente, cocinando paellas que sanaban heridas. Pero el conflicto no cesaba. Demandas pendientes de acreedores de mi padre amenazaban el olivo dorado. Y en las noches, el mar susurraba dudas, había ganado. ¿O solo cambiado de cárcel? Un día, un huésped anónimo dejó un sobre en recepción, fotos de mí en la cárcel. Con una nota, la verdad duele más que la venganza. ¿Quién? ¿Carmen? ¿Un aliado de Antonio? El pánico se instaló. Pero también la claridad, la venganza era un círculo. Y para romperlo, debía enfrentar las sombras internas. El sobre ardía en mi bolsillo como una granada sin detonar mientras caminaba por la playa al atardecer. Las huellas en la arena borradas por las olas inexorables. Un recordatorio de que nada es permanente. Ni siquiera el rencor. El olivo dorado brillaba a lo lejos. Luces doradas contra el cielo púrpura. Pero por primera vez, no sentía orgullo, sentía náuseas. El tipo que sube desde el estómago cuando la verdad te obliga a mirarte al espejo. Las fotos eran crudas, yo en el patio de Alaurín, magro y barbudo, riendo con un compañero de celda sobre un chiste sucio. Otra, escribiendo cartas a Elena que nunca envié, llenas de promesas de fuga y amor eterno. La nota. En letra anónima, la verdad duele más que la venganza. Valió la pena destruir por un fantasma. Regresé al resort y reuní a los sospechosos en el bar principal, cerrado para huéspedes esa noche. Mi madre, con un delantal manchado de salsa, Elena, acunando a Lucía dormida. Carmen, llegada esa tarde con excusas bajas de asuntos pendientes. Alguien de ustedes hizo esto, dije, arrojando las fotos sobre la mesa de mármol. El mar rugiendo fuera como un coro griego. Silencio primero. Luego acusaciones cruzadas, mi madre negando con lágrimas. Yo te amo, hijo. Elena balbuceando sobre proteger a Lucía. Carmen. Fría como siempre. Tal vez sea hora de que veas tu propio monstruo, Javier. Su mirada me perforó. Y en ese instante, lo supe, era ella. Por piedad, confesó al fin, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. Quería que pararas antes de que el odio te consumiera como a tu padre. La rabia fue un tsunami, pero esta vez no arrasó. Se estrelló contra barreras de agotamiento. Piedad, tú me traicionaste primero. Carmen, fingiendo el dolor en el juicio, aliándote con él. Ella apagó el cigarrillo, exhalando humo como un dragón herido. Sí, lo hice. Porque amaba a mi padre más que a ti. Pero ahora veo que el amor ciego es veneno. Mi madre intervino. Voz firme por primera vez, todos somos veneno, Javier. Yo callé por miedo, Elena por deseo, Carmen por lealtad. Tú por justicia torcida. Lucía se despertó entonces, frotando ojos somnolientos. ¿Por qué gritan? El abuelo vuelve. El silencio cayó como una cortina. Y en él,
El conflicto se cristalizó, no era contra ellos, sino contra el legado de silencio que nos unía. Esa noche, solo en la suite, bebí brandy contemplando las fotos. ¿Valía la pena? 8 años de exilio por un desliz que se convirtió en catarsis, un resort construido sobre ruinas. Ahora amenazado por demandas de los acreedores de Antonios millones que mi padre debía a bancos de Sevilla, asegurados contra la familia. Es decir, contra mí. El abogado llamó al amanecer: si no pagas, embargan el olivo dorado. Pánico real, no el emocional de antes. Convocé una reunión de emergencia con Paco y el contable. Recortes, préstamos, incluso vender la suite principal. Pero en el fondo, sabía que era karma, la venganza devoraba al vengador. Elena se convirtió en ancla inesperada. Quedó para ayudar en el spa. Sus manos expertas en masajes calmando no solo cuerpos, sino el mío. Déjame quedarme, Javier. No por lástima, sino porque te amo de verdad ahora. Hicimos planes, clases de yoga al amanecer, retiros para divorciados, transformando el resort en un faro de sanación. Lucía correteaba por los jardines, llamándome tío Javi con una familiaridad que curaba grietas. Mi madre, reconciliada a medias con la viudez, organizaba cenas familiares de irónico, dada nuestra historia, paellas que sabían a olivos y mar, evocando memorias no del dolor, sino de infancia en la finca. Carmen, sin embargo, era la espina. Volvía y se iba, una amante intermitente que avivaba chispas de deseo y duda. Una noche, en la playa, bajo una luna gibosa, confesó: quiero volver, Javier. Como esposa, no como sombra. Su propuesta era un twist: matrimonio renovado. No por amor romántico, sino por alianza contra las demandas. Juntos, salvamos el resort. Y quizás, nos salvamos. La besé, sabiendo que era un pacto con el diablo, pero necesario. El sexo fue tierno esa vez, no salvaje, olas lamiendo nuestros pies como bendición tentativa. Las demandas escalaron. Un banco de Madrid envió inspectores, recorriendo el olivo dorado con libretas y sonrisas falsas, midiendo cada olivo como si fueran lingotes de oro. Señor Ruiz, su padre firmó garantías personales. Usted hereda la deuda. Enfrente al jefe, un tipo calvo llamado señor Vargas. En mi oficina, esto es extorsión. Antonio está muerto, déjenme enterrarlo. Pero él sonrió: la ley no perdona traiciones, ni familiares ni financieras. Esa noche, el pánico me invadió, soñé con la cárcel de nuevo, pero esta vez, con Lucía visitándome tras las rejas. El clímax llegó en noviembre, con un vendaval que azotó la costa, derribando antenas y cortando la luz. En la oscuridad del lobby, iluminado por velas, reuní a todos: mi madre, Elena, Carmen, incluso Paco y el Steph. El banco embarga mañana. A menos que. Propuse lo impensable: vender el 51% del resort a un inversor anónimo, el mismo de mi startup, ahora revelado como un primo lejano de mi madre, enriquecido en Gibraltar. Pero con condiciones: yo sigo al mando. Discutieron, lágrimas y gritos, pero al final, asintieron. Carmen selló el pacto con un beso por nosotros. Al amanecer, con el vendaval amainando, firmé los papeles. El resort se salvó, pero a costa de control parcial. Sentí alivio mezclado con derrota: la venganza, que empezó como espada, terminaba como escudo roto. Mi madre me abrazó: es un nuevo comienzo, hijo. Pero en sus ojos, vi el costo: familias rotas, pero unidas en la fractura. Lucía pintó un cuadro esa semana, un resort con olas sonrientes, y en él, figuras de palo holding hands. Para que no grites más, dijo. Risas, por primera vez genuinas. Pero el conflicto latía: podía confiar en Carmen, en Elena,
¿O el mar traería otra ola de traición? El invierno en la Costa del Sol es un engaño, sol tibio que invita a caminatas por la playa. Pero vientos del levante que susurran secretos fríos desde África, recordándote que la calidez es ilusoria, como la paz que yo perseguía en el olivo dorado. Habían pasado 2 meses desde el embargo evitado, y el resort zumbaba con huéspedes de temporada baja, parejas retiradas de Madrid buscando sol, artistas de Granada huyendo del frío sierra. Yo dirigía con mano firme pero cansada, el tatuaje de la ola ahora desvaído, como mis certezas. Mi madre había florecido en su rol de matriarca, organizando mercadillos navideños con artesanías locals. Su risa un bálsamo que curaba las grietas de la suite principal. Mira, Javier, luces en los olivos, decía, colgando bombillas que parpadeaban como estrellas caídas. Elena y Lucía eran el corazón pulsante. La niña asistía a un cole cerca, regresando con mochilas llenas de conchas y dibujos de tío Javi nadando con peces. Elena trabajaba en el spa. Sus masajes un ritual de absolución. Noches en la cabaña eran ternas, con Lucía entre nosotros contando cuentos de sirenas vengativas. La sirena perdonó al rey malo porque el mar lava todo, inventaba la pequeña, y en su fantasía, veía ecos de mi viaje. Pero el perdón era frágil, sueños me despertaban con el rostro de Antonio, no en agonía, sino riendo, como si la muerte fuera su alta traición. Carmen era el enigma. Instalada en una habitación superior, por ahora, administraba las finanzas con precisión quirúrgica. Su presencia un recordatorio de que la alianza era pacto, no pasión. Discutíamos en la oficina, estás gastando demasiado en expansiones, Javier. El inversor quiere hoy. Su frialdad chocaba con mi instinto, pero en la cama, se derretía, susurrándote necesito como una oración. Amor renacido o estrategia, una noche, después de un balance positivo, le propuse, cásate conmigo de nuevo. Por el resort, por nosotros. Lágrimas en sus ojos, sí. Pero esta vez, sin mentiras. El twist, semanas después. Un test de embarazo positivo. Nuestro, dijo. Y el mundo giró, hijo de redención. ¿O nueva cadena? Las consecuencias de la venganza se desplegaron como ondas en el mar. Los medios se calmaron. Pero Málaga chismorreaba el hijo que mató al padre con euros. Ex socios de Antonio demandaron por daños morales, pero los abogados pagados con ganancias del spa los despacharon. Mi madre, en una cena familiar bajo las luces navideñas, levantó su copa por los Ruiz renacidos. Sin sombras. Brindamos. Pero en mi mente, las sombras danzaban el anfalso de Elena, plantado no solo por pánico, sino por un amante secreto que la chantajeaba. Un ex del banquero que quería ruina total. Lo descubrí en un email a que Adolsi aún usaba al jeque de la cárcel, te ayudo a hundir a Javier si me das el 20% del resort. La confronté en la playa, otro traidor. Ella lloró, era para proteger a Lucía. Lo corté todo. La creí, o quise creer, porque el odio infinito agota. El clímax final llegó en Nochebuena, con una gala en el resort huéspedes, locals, incluso el alcalde de Málaga con su banda sonora de villancicos flamencos. El mar estaba en calma, un espejo negro salpicado de luces de barcos pesqueros. Mientras bailábamos un bulería improvisado, mi teléfono vibró un video anónimo. Antonio, grabado en su lecho de muerte, confesando no solo el incesto, sino un secreto mayor, Javier no es mi hijo biológico. Isabel. Lo supe siempre. Tu aventura con el capataz en los 80. Él es de él. El mundo se congeló. Mi madre, a metros de distancia, riendo con Lucía. ¿Sabía? Corrí hacia ella. El video reproduciéndose en loop en mi mente. La confronté en la suite, post-gala, con velas parpadeando como testigos mudos. Dime que no.
Ella palideció, cayendo en una silla. Era joven. Javier. Tu padre lo supo y lo usó para controlarme. Por eso te odió tanto, veía en ti al otro. Lágrimas mías. Por primera vez, no de rabia, sino de pérdida absoluta. ¿Quién era yo? El hijo de un capataz muerto, vengando un padre falso. Elena y Carmen entraron, alertadas por el Stef, y el cuarto se llenó de confesiones en cadena. Carmen admitiendo que sabía del falso desde el principio. Elena jurando lealtad eterna. Somos un desastre, pero tuyo, dijo Carmen, tocando su vientre. Al amanecer de Navidad, con el sol tiñendo el mar de rosa, tomé la decisión irreversible, quemé las fotos, los dossiers, todo en una fogata en la playa. No más venganza, declaré, y ellas asintieron. Un círculo de mujeres fracturadas pero unidas. Vendí mi participación mayoritaria al primo inversor, quedándome como gerente vitalicio, libre de deudas pero atado por elección. Lucía me llamó papá por primera vez, corriendo por la arena, y en su abrazo, vi el futuro, no perfecto, sino real, con conflictos y amores torcidos. El olivo dorado prosperó, retiros de terapia familiar, bodas en la playa. Carmen y yo nos casamos en primavera, una ceremonia simple con el mar como padrino. Elena se quedó como amiga, criando a Lucía con nosotras en un poliamor tácito, andaluz y pragmático. Mi madre escribió memorias, Sombras en los olivos, un bestseller local que sanó heridas colectivas. Y yo, nadaba cada mañana, dejando que las olas llevaran el pasado. La venganza había sido un fuego purificador, sus cenizas, fertilizante para un nuevo jardín. 8 años después del exilio, el resort no era solo mío, era nuestro. Y en las noches, cuando el mar susurraba, hoy ya no acusaciones, sino promesas de olas que, al final, devuelven todo a la orilla.